Gracias por seguir junto a nosotros en República. Cambiamos de tema, ahora vamos a hablar del transporte público. Vamos a hablar un poco de las solicitudes de gremiales de transporte, del aumento al subsidio y las condiciones también del transporte público en nuestro país. Es un gusto para mí saludar a Genaro Ramírez, de AEAS. Y también está conmigo Roberto Soriano, de ATP. Buenos días, caballeros, bienvenidos a República. Buenos días, un placer estar contigo. Gracias por estar conmigo esta mañana y empecemos un poco con esto, Genaro. Se presentaron a la Asamblea Legislativa recientemente, les da da su firma a la pieza de correspondencia el diputado Beltrán Bonilla. Me gustaría que, solo para que lo conozca la audiencia, la solicitud que ustedes hicieron respecto al aumento del subsidio de transporte, ¿nos puede explicar en qué consiste y en función de qué elementos sustentan ustedes que se debe aumentar el subsidio del transporte? Miren, no solamente fue el diputado Beltrán Bonilla, sino que también estuvo uno de Cabañas. A mí yo soy malo para los nombres. También firmó el diputado Guillermo Gallegos, o sea, ya cuando habíamos presentado la pieza. Pero yo creo que al final, o sea, los diputados, independientemente de quién sea, están obligados, ellos representan al pueblo entero, tal como lo dice la Constitución, y no un pequeños grupos de privilegios. O sea, nosotros históricamente siempre hemos tratado de mostrar nuestra posición desde los diferentes puntos de vista, no solamente desde el punto de vista de la legislación, sino que incluso también nos hemos ido a la Corte Suprema de Justicia a tratar de hacer ver todas las injusticias que se cometen en nuestro sector. Pues de nadie es un secreto, o sea, la situación que vive el transporte yendo desde la delincuencia hasta los altos costos de los combustibles, aunque mucha gente tiene algunos criterios que no se basan absolutamente nada más en el hecho de opinar sin saber realmente lo que está pasando. Aquí está este estudio que hizo el gobierno, que es la misma empresa que llevó a cabo el estudio del Citran, donde se establece una metodología en cuanto a tarifas se refiere. O sea, aquí los costos, y podemos señalarlo con un poco de gráficas, o sea, el precio del combustible en el 2005 rondaba los, ¿cómo se llama? Aquí está esta gráfica que rondaba el $1.80. Y en este mismo estudio la tarifa dice que por los diferentes recorridos la tarifa debería ser de 30, 40, 50 y hasta 60 centavos. Estamos hablando que en el 2005 la tarifa tendría que andar en el urbano de 40 centavos. La gente habla mucho del tema subsidio y no veo otros factores. A nosotros no nos subsidian a la energía eléctrica, subsidian al gas propano, al agua, pero al transporte no. Lo que se da es una cantidad que se la sacan de la manga de la camisa, ¿ya? Que no tienen ningún respaldo técnico, e incluso nosotros tratamos una vez con Roberto en Casa Presidencial decirle que se estableciera el costo real de la tarifa y que le demostráramos al pueblo salvadoreño cuánto aportaba el gobierno y cuánto es lo que sacrificamos los transportistas en cuanto a tarifas se refiere. Pero lamentablemente ha habido una desidia por los gobiernos de turno de no llevar las cosas técnicamente como sucede con el resto de los sectores, porque tú te fijas que el único sector que se discute en las tarifas en este país, que se someten al escrutinio público, es la del transporte. De ahí, aquí va a subir el agua, el gobierno simplemente lo anuncia. Hace poco dijeron que iba a subir $1 el gas, quien lo anuncia es el mismo gobierno. Va a subir la tasa de interés, que alguien podrá decir, bueno, ¿y en qué les afecta a los transportistas que suban las tasas de interés? Con mucho respeto, nosotros invertimos en los últimos 5 años más de $150 millones. Tú te puedes imaginar la cantidad de intereses. Si sube el 1%, ¿cuánto implica más el pago de intereses? Hay un aspecto que quiero aprovechar ya en función de la primera intervención de Genaro, Roberto, se alega de que el gobierno no presenta sustento técnico para el tipo de erogación que se le brinda al transporte público. Entiendo que para el 2017 fueron de $42.8 millones en concepto de esta erogación que se brinda al transporte, conocida como el subsidio para el transporte público. Lo que me gustaría consultarles, en función de qué elementos técnicos ustedes están justificando o están demandando que se aumente de 200 a 630 para microbuses y de $400 a $1.260 para buses. Bueno, muy buenos días y gracias
gracias por la oportunidad que nos das de dirigirlos al pueblo salvadoreño y explicarles la situación que estamos atravesando. Esto se ha basado en una cantidad de estudios elaborados en casi el 80% de las rutas a nivel nacional, donde se han determinado varios parámetros para determinar, digamos, la cantidad de compensación que se está pidiendo hoy por hoy en la Asamblea Legislativa. Hay bastantes, digamos, aristas que nos ya han llevado a esta situación, no solo el incremento de los combustibles y de los demás accesorios que utilizamos para poder operar, sino que también hemos venido analizando otras afectaciones que nos han venido impactando mayormente, como es la competencia ilegal y desleal, últimamente por el mismo tema de la inseguridad que mantiene el tema de transporte público a nivel nacional. Los ciudadanos han optado, y es lamentable porque también se le está golpeando muy duramente al bolsillo, por el mismo tema de cuidar a su familia, cuidarse ellos personalmente, han optado otros tipos de transporte, como es obtener un vehículo, una moto o pagar, digamos, transporte particular. Eso nos ha impactado grandemente, que hemos llegado a perder casi desde el 40 al 45% en alguna ruta a nivel nacional, que se disminuye inclusive en alguna ruta como el área metropolitana hasta 300 usuarios diarios, digamos. Dejamos de percibir esa parte. En conclusiones, hemos llegado inclusive, para no impactar tantamente, que la tarifa técnicamente podría andar rondando entre los 80 centavos, 60 centavos, comparativamente según el costo de la vida del último estudio que elaboró el mismo Estado. Determinábamos que si el Estado no podía en este momento o no quiere, digamos, golpear el bolsillo a los usuarios del 60% que le ha quedado el transporte público, que la Asamblea Legislativa discutiera el tema de dar una subvención, digamos, o una compensación de $1.260. Bajo esos parámetros, inclusive podríamos demostrar que la tarifa podría ser más alta, inclusive la misma compensación podría rondar arriba de los $2.600 si ya lo hablamos técnicamente más profundamente. Nosotros inclusive hemos tratado de buscar, porque hemos determinado y hemos hecho inclusive algunos estudios con los mismos usuarios, el que por qué ellos siguen utilizando el transporte público. Claro, se nos ha venido quedando las personas con menor recursos económicos, porque son las que no tienen capacidad para poder optar a un vehículo, aunque sea para solo que tengan para comprar el combustible y sacrificar algo otras cosas como la misma comida, la medicina o algo otras cosas. Ellos dicen no podemos. Entonces, viendo la situación que está dando la población, nosotros le decíamos énfasis a los diputados que también ellos tienen derecho a responder a esa población que no tiene opciones y también responder a una inversión que hemos hecho nosotros bajo un estudio de factibilidad con el mercado que teníamos y que por cuestiones de no aplicación de ley, el Viceministerio de Transporte y la misma policía han dejado incrementar una cantidad de vehículos, digamos, que se dedican. No estamos en contra de ningún ciudadano que busca vivir de una manera honrada y honesta, pero tampoco se puede vulnerar el Estado de Derecho. En este caso, hay un 90% del transporte alternativo, llámese escolar, llámese universitario, llámese transporte personal, que andan de una manera ilegal. También determinamos en esta parte que llevamos una gran desventaja. ¿Por qué? Porque el transporte colectivo tiene un origen y un destino que no puede moverse de esa parte que ha sido, digamos, la que ha sido otorgada por el Viceministerio de Transporte. Pero este transporte es ilegal, si tiene todas las facilidades de poderse movilizar por donde más le convenga, llegar y llevar a los ciudadanos a su casa, al lugar de trabajo, y esto pues nos da de una manera una gran desventaja, aunque al ciudadano esto le costa casi, digamos, un 300% en algunos casos. Por ejemplo, de La Unión a San Miguel pagan entre $300 mensuales para poderse transportar 20 días al mes. Si tú haces una tabulación, casi estarían pagando casi $5 diarios, ¿me entiendes? Donde en el transporte colectivo se está cobrando menos del dólar. Hay un aspecto, Roberto, antes de irme a la pausa, al regresar me gustaría escuchar a Genaro, pero lo consulto. La solicitud de aumentar de 200 a 630 para microbuses y de 400 a 1.260 para buses, por lo que he entendido, es uno de los aspectos fundamentales, el aumento del precio de combustible. Pero mi consulta va a esto, ¿es para tratar de salir tablas, por decirlo de esta manera, o es por un tema de ampliar un poco el margen de utilidades o el margen de ganancia que genera este negocio? Fíjate que según los estudios elaborados por las mismas gremiales, casi salir tabla a tabla para no dejar, digamos, de cumplir, digamos, compromisos adquiridos. El mismo Genaro te comentaba que ya los que tenemos crédito en el banco ya se nos mandó a decir de que ya hay una tasa mayor e inclusive de aquí todo el mundo, digamos, la banca en este momento acaba de darles un golpe mayor todavía. Acuérdate que en el transporte colectivo, más que todo en el área urbana, se paga con
con moneda. Hoy la mayoría de los bancos te están cobrando por cada 100 una cantidad de porcentaje de dinero para recibirte las monedas que vos estás depositando a la banca. Entonces todos los costos se los han ido incrementando. Nosotros queríamos más decirle a la población de que el transporte público es como cualquier negocio que tiene insumos que consumir, comprar para poder operar. Y que no es que el Estado a nosotros nos da el dinero porque hoy vale más el combustible, la llanta vale más, y que eso nos permite a nosotros mantener la tarifa. Okay. Tengo que hacer una pausa, pero regresar me gustaría escuchar a Genaro sobre esto y también apreciaciones que han surgido de que algunos mencionan, como caso Fusades, hablar de eliminar el subsidio. Otros mencionan que hay que dárselo directamente al ciudadano. Me gustaría tener sus reacciones sobre esto. Pausa, volvemos. Gracias por continuar junto a nosotros en República. Seguimos hablando del transporte público y la solicitud de asociaciones de transportistas que piden un aumento al subsidio. Está conmigo Genaro Ramírez de AEAS y Roberto Soriano de ATP. En este momento quiero pedir a producción si se puede publicar unas declaraciones que brindó Carlos Pérez, asesor de Funde, ante esta demanda, esta pieza de correspondencia que se presentó en la Asamblea Legislativa de aumento del subsidio. Menciona Carlos Pérez, asesor de Funde: es una propuesta fuera de toda lógica. Se esperaría que Arena también niegue su apoyo por lo gravoso que puede ser para la finanzas públicas. Calculo que el gasto del subsidio se duplicaría de 42.5 millones en 2017 a 88.2 millones en 2018. Esas son las apreciaciones de Carlos Pérez, asesor de Funde. Genaro, me gustaría tener su reacción sobre esto y también un aspecto, una pregunta que las personas se hacen y en redes sociales ya leeremos algunas que nos han llegado, pero una de estas es: este monto que estamos, no es poco, estamos 42 millones de dólares, es una cantidad significativa, digamos, si lo vemos en condiciones de los manejos de las finanzas públicas. ¿Cómo lo utilizan los beneficiarios de esto, quienes lo reciben, las empresas de transporte? ¿Cómo utilizan este dinero y en qué lo utilizan? Primero decirte de que eso no lo utilizamos nosotros, sino que es un beneficio para los usuarios. Eso se debe a tener una tarifa amarrada. A nosotros nos obligan a comprar en un mercado desregulado. Cuando aquí está este periódico, que estas forman de una página, dice San Salvador es la tercera ciudad más cara para vivir, comparada con Nueva York, que es un 50% de diferencia. O sea, nosotros gastamos el 50% de lo que gasta en Nueva York. Dice que somos la tercera ciudad más cara y que tenemos el segundo pasaje más barato de Centroamérica. No es congruente. Mira, nosotros tuvimos la oportunidad de hablar con los señores de Funde. Por ejemplo, del Citran nunca han tenido valor de decir, de escultar un poco más. Nosotros les llevamos evidencia de los beneficios que está recibiendo, que todos los salvadoreños estamos pagando los 50 o 60 millones que se invirtieron en la infraestructura del Citran. Vea que el viceministerio de Transporte le está pagando los empleados al Citran para que le cuiden la terminal de integración, que los salvadoreños estamos pagando los soldados para que el Citran tenga seguridad, y ahí nunca los he visto decir absolutamente nada. Yo conozco a Paul Steiner y a qué se dedica. Me gustaría decirle que si él podría cobrar por sus productos lo mismo que cobraba hace 15 años, incluso que permitiría que el gobierno le redujera en un 25% el costo de sus productos, que lo obligue a vender en un mercado regulado y lo obligue a comprar en un mercado desregulado. Yo creo que tirar piedras en este caso es lo más fácil. Aquí no ves ninguno de los servicios públicos. Ha subido la educación, ha subido la salud, ha subido el agua, ha subido absolutamente todo. Lo voy a plantear de esta manera, Genaro. Es como, por eso insisto con la pregunta, son 42 millones de dólares los que ha recibido por lo menos en los últimos años los empresarios, porque es el canal establecido por el Viceministerio de Transporte. Los datos que se han mostrado por el BMT hasta abril del 2018 es que el valor del subsidio pagado es de 13.2 millones. Y la pregunta es,
cómo se gasta ese dinero, porque la gente quiere saber cómo se gasta, lo voy a poner de este punto. Si quiere uno justificar que te aumenten y te demás, uno sustente y dice, bueno, lo he gastado en esto, en esto, en esto, y no me resulta factible, entonces hay una situación. Ajá. Primero, aclarar que de ese subsidio al usuario, nosotros aportamos el 25%, porque nosotros compramos combustible. O sea, eso se paga con todo lo que consumimos combustible. Aquí todo lo que compramos combustible, a nosotros gastamos un promedio de 25 galones a diario. O sea, y nosotros aportamos un 25%. Ahora, que si te pones a restarle, realmente al final no nos están dando lo que dicen, porque nos están sacando de nuestro bolsillo esa contribución. Eso nadie lo dice. ¿Cómo se gasta? Yo te puedo demostrar en este informe lo que implica el costo del combustible. Aquí dice el impacto del precio del combustible en el transporte. El 52% prácticamente va a parar a gasto de combustible. El 32% va a parar a costos de mano de obra. Solo te estoy hablando de 2 ítems nada más. Ahí casi hacemos un poco más del 80% del ingreso diario que va a parar solamente a esos 2 ítems. Ahí no tenés la carga financiera, no tenés los costos de impuestos que pagamos por todo lo que consumimos. O sea, porque nosotros, el transporte está exento del IVA. Aquí todos los productos, alguien te vende más IVA. Nosotros vendemos exento del IVA, pero compramos con IVA todos los productos. ¿Y quién se rasca las vestiduras a señalar esa desigualdad con el resto de la empresa privada de este país? O sea, como te repito, aquí el resto de servicios, por decirte la educación, cada cierto tiempo hay una ley que les permite, que ya ha establecido una metodología para poder ir aumentando la cuota del colegio. Aprovecho y leo este comentario para tener su reacción. Roberto Paul Steiner dice: el sistema de subsidio de transporte se ha vuelto un arroz con mango del cual muchos buceros se aprovechan. El subsidio debería ser entregado a ciudadanos, ya que el beneficio debe ser para ellos y no para los empresarios de buses. Me gustaría tener su reacción. Mire, en ese caso, digamos, el subsidio es para el ciudadano. La metodología que ha utilizado el gobierno o los gobiernos para entregarlo quizás ha sido la más barata. Porque se le entrega directo sin tener que buscar otras, digamos, tecnologías que puede incrementar, digamos, los costos, como sucedió, como se entregaba antes, digamos, el subsidio del gas, que hoy pues se paga una plataforma, se paga un sistema tecnológico para poder entregárselo a los ciudadanos. Para nosotros, déjame decirte que sería lo más idóneo que cada ciudadano recibiera, digamos, el aporte subsidiario de entre 10, 15 dólares, lo que creyeran más conveniente para poder pagar, digamos, una tarifa que fuera más cerca a lo técnico y no, digamos, como lo tenemos ahorita. Porque para nosotros es más complicado tener que esperar que el Estado recolecte 400 dólares por cada unidad, porque cuando se habla por millones ahí es donde se ve el escándalo, pero realmente un microbús recibe 200 dólares al mes que no le sirve ni para comprar, digamos, una llanta, digamos que hoy vale casi 300 dólares. Y tú preguntabas también en qué invertimos los 400 dólares. Bueno, los 400 dólares que recibimos, porque no recibimos 40 millones por unidad, sino que recibimos como sector 47 millones al año. Sino que mensualmente se recolectan, digamos, distribuido en todas las 11.000 unidades, 3.8 millones de dólares, digamos, y eso se distribuye entre 400 y 200 dólares, que se utiliza en este caso para pagar, digamos, a la banca, para pagar, digamos, mantenimiento de las unidades, que hoy por hoy ya no nos está alcanzando. Por eso nosotros hablábamos de que hemos hecho un estudio que hoy no solo es el costo, digamos, de los insumos de un mercado que nadie lo controla, como la mayoría de las empresas, que hoy te venden una batería en 80, pero mañana te la aparecen 150 dólares, 200 dólares. Nosotros tenemos que asumir con una tarifa que tenemos los mismos ingresos, porque no podemos trasladar los costos, sino que es ahí donde nosotros los vemos un poco complicados, y es que tenemos que salir como lo hacen los maestros, como lo hacen los médicos, que son pagados por el Estado, cuando no llegan a un acuerdo en mesa para nivelar un poco los salarios. Eso pasa cuando no hay una regla, no hay una ley. El transporte es el único sistema regulado que no tiene una ley ya establecida, un parámetro como lo tiene el gas propano, como lo tiene la luz eléctrica, como lo tiene el agua,
que siendo del Estado tiene ya el parámetro cuándo utilizar para cuando vienen los incrementos para poder, digamos, cubrir los costos de operación. Hay un aspecto antes de irme a la pausa, Roberto, se lo pregunto porque nos ha estado llegando a través del canal de Facebook del canal 33 los comentarios de muchas personas y les mandamos un cordial saludo porque están pendientes de este espacio de entrevista. Y Antonio Segura pregunta: señores transportistas, desde pequeño he escuchado que este negocio no es rentable, entonces ¿por qué no se dedican a otro negocio? Y si les preocupa el pueblo, pues entonces pueden dedicarse a otras actividades y se pueden arreglar, porque hemos escuchado esto por 30 años. Todos los sistemas regulados, cuando son regulados y no se tiene, digamos, un parámetro o una negociación directa con el gobierno como lo tienen, te lo explicaba la Gacera, digamos, esta semana, si no me equivoco, la semana pasada, salió la ministra de Economía diciendo de que hay un incremento de $1 más por el cilindro de gas. Es esto cuando la gente dice, mira, pero ¿por qué volvés a salir? Sí, porque se lo volvieron a incrementar los costos. Y así viene sucediendo con todos los sistemas. Lo único que hay, los otros sistemas no van, digamos, al gobierno, no van a la Asamblea Legislativa a que les hagan un estudio, que lleguen a un nuevo sistema que valoren, digamos, los costos, sino que solo el transporte público. Por eso nosotros estamos, inclusive ya en estos días, elaborando una reforma a la ley donde realmente se determine, y déjame decirte que ya con el viceministro ya se está buscando la fórmula, la metodología, cómo podría ser, digamos, el análisis para que el costo del pasaje vaya subiendo o bajando como lo hace el combustible diésel o lo hace el gas propano. O sea, ya establecieron un vínculo de comunicación con el BMT. Ya tenemos. No, me gustaría, dejamos la idea ahorita en pausa porque tenemos que ir a comerciales, pero al regresar me gustaría que describamos eso y también Genaro nos comente un poco cómo está el sondeo con los grupos parlamentarios en la Asamblea Legislativa ante la pieza de correspondencia que han presentado. ¿Cuál es la postura del FMLN? ¿Cuál es la postura de Arena? ¿Cuál es la postura de Gana y del PCN? Me gustaría tener la lectura de ustedes sobre esto. Una pausa, regresamos. Continuamos platicando con Genaro Ramírez y Roberto Soriano de las asociaciones de gremiales de transporte sobre las condiciones del transporte y la solicitud de subsidio. Estábamos hablando en el bloque anterior, Roberto, que ya establecieron contactos con el Viceministerio de Transporte para hacer una planificación sobre este tema. Me gustaría que lo desarrollara un poco más, Genaro, e incluyéndole este aspecto. Se han acercado a la Asamblea Legislativa. ¿Cuál es el sondeo que han tenido los grupos parlamentarios? Digamos, podríamos decir, un diputado del PCN les respalda, luego mencionó que también otro del partido Gana, pero hay que ver cómo están los grupos parlamentarios en su disposición de poder aprobar o aumentarlo, o qué lectura han tenido hasta este momento de estos grupos parlamentarios. Mira, primero esto es una propuesta, o sea, es una pieza de correspondencia que se somete a consideración, lo cual puede ser aprobado o no, dependiendo. Incluso podría ser aprobado por la Asamblea Legislativa, posteriormente vetado por el presidente y hay que superar la observación, podría ser observado, o sea, hay todo un escenario en todo este tema. No es que eso ya está aprobado como se pretende especular, o sea, porque aquí en El Salvador, valga la redundancia, los salvadoreños en este tema más que todo, como que despierta muchas pasiones. O sea, hay gente que se dedica simplemente a atacar. Mira, nosotros quisiéramos estar en un mercado como la señora que vende tomates en el mercado. Ella compra más caro los tomates, ¿verdad? Ella inmediatamente le sube el precio a los tomates. ¿Verdad? La señora que hace pupusa, o sea, que antes una pupusa te costaba 25 centavos, y que alguien que no come en este país, todos comemos, o sea, algo con lo que no podemos vivir, una pupusa te costaba 25 centavos, hoy te cuesta entre $1 y $1.50. O sea, ¿y por qué todo en este país puede irse a la alza? Si aquí nos gustaría que nos trataran de la misma forma a que tratan a todos los empresarios. Aquí se viola el derecho tercero de la Constitución. Dice que ante los ojos de la ley todos somos iguales. Ya, nosotros podríamos pedir un amparo, que nos amparen ante el sistema perverso que existe en el manejo del transporte colectivo. Porque aquí no debería de controlarse, si no controlas a los demás, y porque eso lo vas a controlar un producto de todos los que pueden existir en este país. ¿A quiénes se tiene que controlar específicamente para ustedes, para que estén en condiciones que les permita aprovechar el negocio?
Todo, porque también nosotros compramos medicina, no solo compramos combustible, no solo compramos aceite, no solo compramos llantas, también somos personas que vivimos y vamos al súper también y compramos todo. De cómo es posible, por ejemplo, hay alguien que dice, miren, démosle el transporte gratis a la tercera edad. Nosotros no estaríamos en contra. Pero ¿y por qué solo el transporte? ¿Y por qué no también la electricidad? ¿Por qué no también el agua? ¿Por qué no también la energía eléctrica? O el súper. Las medicinas se las deberían de dar gratis también. Ahora te pregunto, ¿por qué solo el transporte? O sea, ahí te está regalando lo que a ti no te cuesta. Ajá, yo vuelvo. Nosotros quisiéramos hacer mención en parte de la legalidad, que históricamente dijimos, miren, lo del Citran es ilegal, es inconstitucional. Y la historia nos da la razón. Aquí, en este mismo canal, en otra entrevista, el viceministro salió diciendo, no, Genaro Ramírez ya no es empresario porque le hemos cancelado los permisos de línea. Nos fuimos a la Corte y la Corte sigue diciendo de que fue ilegal todo lo que hizo el Ministerio de Transporte. 5 años después, sí, lamentablemente, porque debería haber una pronta y cumplida justicia. Pero sin embargo, nosotros hemos demostrado que el sistema funciona. ¿Ya? Y hemos reconocido, por ejemplo, de personas que hacen bien las cosas. Por ejemplo, nosotros hemos venido denunciando el tema de la compensación, el retraso. Sin embargo, con la llegada de este nuevo ministro de Hacienda, ha puesto un poco al día las cosas. ¿Y por qué no reconocerlo? Pues, yo creo que sería una falta de ética profesional por parte nuestra no reconocer la voluntad de algunos funcionarios. Pero tiene la misma voluntad del Ejecutivo de sentarse y que le hemos solicitado audiencia y decirle, miren, busquémosle una solución, reconocemos, porque ellos de alguna forma reconocen que sí estamos en una crisis. Porque incluso te puedes ir al sistema financiero y ver, o sea, que muchas empresas ya están sufriendo 10, 20, 30 días de retraso en el pago de su carga financiera. Que como te digo, que en la estructuración de nuestros costos, el 82% solo se lo llevan 2 ítems nada más. Pago de motorista y pago de combustible, con el precio del combustible a $1.80. ¿A cómo lo tenemos ahorita? A 3.55. ¿Cuánto ha subido? Casi más de un 50%. Entonces, esto quiere decir que ha subido, o sea, del 50% ha subido al 75%. Me mencionaba, Genaro, que de sus costos implica el 82% para el pago de salarios. Solamente 2 productos. Dos ítems nada más. ¿Y cuánto es el promedio que le pagan usted a sus trabajadores? Mira, anda un promedio entre 20 y $27 en algunos casos, y en algunos casos más, porque hay quien le da hasta comida. 20, 27, ¿a cuánto? ¿A la semana? Al diario, porque también queremos aclarar, nosotros pagamos por día o por viaje trabajado. Ajá. O sea, la estructura no es que le vamos a pagar durante los 30 días, como sucede, porque la contratación es por viaje trabajado. Si en una ruta hacen 2 viajes y solo hace uno, pues simplemente se les paga un viaje. Pero si tú ves, o sea, el transporte se llama mantenido constante, incluso durante el conflicto armado. O sea, porque nosotros ya se olvidó que nosotros fuimos el sector más afectado durante el combustible. Incluso, tú mencionabas a FUSAED, que aquí está queriendo meter un poco la mano FUSAED en el tema de un asocio público-privado con el transporte, pero irán a querer que se haga otro préstamo, igual que el Citran, también para que lo paguemos todos los salvadoreños. O así como dicen que tenían un subbanquito y sacaron la plata, como 700 millones, no recuerdo, que salía a la luz pública y que ni tan siquiera pagamos impuestos. Ojo, pueblo salvadoreño. O sea, al existir un monopolio, ya sea a través de un mecanismo, se llame metro, se llame un sistema integrado, se quiera como se quiera, haga llamar. Al tener un monopolio, nadie va a decir absolutamente nada. ¿Me entiendes? Van a poder cobrar lo que les dé la gana. Va a pasar lo que sucede en Nueva York. ¿Cuánto cuesta el transporte en Nueva York? $4 por recorrido. O sea, eso te cuesta subirte en el transporte colectivo. Y lamentablemente a nosotros nos dolarizaron. Los transportistas y los salvadoreños ganamos colones y lamentablemente gastamos dólares. O sea, no ha habido como una
actualización, digamos, de la realidad en cuanto al colón, en cuanto a los dólares. Ahora estamos llegando a la fase final de la entrevista, Roberto. Bueno, aquí está la representación de ATP y de AEAS. ¿Cómo está la representación de otras expresiones del sector transporte, de otras unidades a nivel interdepartamental o en otras zonas para discutir este tema? Digamos, en este momento tengo su postura como empresarios de estas asociaciones, pero ¿cómo está el vínculo con otras asociaciones, otras manifestaciones de transporte? Fíjate que inclusive el día de ahora, inclusive en la prensa gráfica, si no me equivoco, sale, digamos, algunas declaraciones de algunos miembros de otras gremiales que hoy por hoy van a dar su postura sobre el tema, digamos, de los costos de operación que están sufriendo la mayoría de las empresas a nivel nacional. Nosotros como gremiales, como te lo comentaba, hemos hecho, digamos, un análisis con casi el 80% de las rutas a nivel nacional, llámese urbano, interurbano, interdepartamental, que todos estamos sufriendo los costos. ¿Qué es lo que nos ha venido a impactar mucho más, digamos, este tema de los incrementos de los costos y el incremento insostenible de parte de las autoridades de la competencia ilegal y desleal que estamos sufriendo? Perder el 40% del mercado. Tenemos una ciudad como el área metropolitana que el congestionamiento ha crecido casi un 30%, un 40% comparado a unos 6, 7 años atrás. Y eso ha venido, digamos, a incrementarlos un poco los costos. Nosotros entendemos el impacto que pueden tener los ciudadanos en el tema de hablar, digamos, de incremento. Esto sucede porque no se ha venido, digamos, trabajando, ¿vea?, año con año, digamos, el tema de la inflación. Y hoy los impactos siguen siendo mucho mayores. A mí me gustaría que hay temas que impactan más la economía e impactan más la vida cotidiana de cada ciudadano y no decimos nada, como le dice el señor de FUSADE. El impacto del incremento al combustible no solo impacta, digamos, un producto que sea el vehículo, sino que impacta, digamos, todos los productos de la canasta alimentaria, porque te sube el súper, te sube el transporte de taxi, te sube todos los costos de la vida. Pero ahí no hay un impacto, o sea, no hay. Imagínate que en los últimos, en este año casi hemos tenido un incremento de 90 centavos en el combustible. ¿Cuánto se ha subido, digamos, los que llevan aquella tabulación de la libra del frijol, la libra del maíz, los tomates que traen de Guatemala, de todos lugares? Todo tiene un incremento y tiene un impacto mucho mayor. El gas propano sube, la luz eléctrica sube, porque cuando no está lloviendo, pues se utiliza, digamos, combustible para poder generar energía y eso sube también. Entonces hay cosas que impactan más la economía de toda la población y no digamos el tema del transporte. Nosotros aquí inclusive valorando el tema del incremento solamente estaríamos casi subiendo 8 centavos a la tarifa comparado con lo que estamos solicitando a la Asamblea Legislativa. Debo cerrar, Roberto, Genaro, quiero darle las gracias por haberme acompañado, pero vamos a seguir discutiendo el tema y también tener el posicionamiento que tendrán los grupos parlamentarios, el Viceministerio de Transporte, otras asociaciones y llevar el tema siempre en la discusión pública porque el tema del transporte público genera reacciones, genera posicionamiento de las personas. Gracias, Genaro, gracias, Roberto, por haberme acompañado. Establecemos un enlace con Luis González de Cúbole para que nos comente cómo va el programa este viernes 8 de junio. Luis, qué gusto verte. Igualmente, mi querido Carlos, un gran saludo para tus panelistas y obviamente para todos nuestros televidentes. Y hoy tenemos un programa exquisito porque es viernes. Es un programa donde la vamos a pasar muy bien. Un programa bayunco que no lo van a perder, no lo van a perder. Pero usted se va a portar bien. Hasta el pelo se le va a parar igual a este maestro, mire. Vaya, para no lo van a perder por ningún motivo. ¿Qué te puedo decir, Carlos? Te invito a que se queden todos, cada uno de ustedes acá prendidos en Cúbole, porque hoy la vamos a pasar de viernes, Saludos a mi tío, don Genaro. Excelente. Bueno, ahí le mandan saludos. Bueno, que tengan un buen programa, Luis, Cocolito, que todo salga bien. Bueno, gracias, éxitos. Gracias, Genaro. Gracias, Roberto, por haberme acompañado. Será hasta el lunes, 6:30 en República.